Que el Señor les bendiga. Quisiera dar una lectura al capítulo 1 y 2 de Santiago para que todo aquel que duda de la palabra del Señor y se lo lleva metido en el Antiguo Testamento sepa que está equivocado. Si es que entiende lo que en el capítulo 1 y 2 de Santiago clarifica o especifica, entonces vamos así, dice así: sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar, que arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Eso quiere decir a los cristianos que andan a media, a los pastores que andan a media, a los obispos aprovechativos que usan el Evangelio para sus bienes, para sus ganancias materiales. Eso es andar a media. No piense que porque es obispo, porque es pastor o porque esto, por el otro, va a recibir cosa alguna de parte del Señor, sino una horrenda expectación y hervor de fuego, dice la palabra de Dios. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese y en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y la flor cae y perece su hermosura. Su hermosa apariencia, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico y toda su empresa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo lo que quiero resaltar es aquí, ¿dónde aparece ese nombre Jehová? ¿Por qué si usted es cristiano a Dios lo llama Jehová? ¿Quién le ha dicho que lo haga? ¿Cristo? ¿Los apóstoles? ¿Dios mismo? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién le ha dicho que lo haga? Usted no lo toma como pecado, pero sí es un pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tiene a nadie. Ni él tienta a nadie. O sea, muchas veces sueles decir, y eso es costumbre vieja de algunos decir, así lo habrá querido el Señor, así lo quiere el Señor, como si supiera los planes de Dios, como si conociera los pensamientos de Dios.
es un errático, ignorante, incapaz de entender la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido por su propia mente, por su corazón, no por Dios. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, como aquellos pastores que dicen, el Señor me dijo. Eso es una terrible blasfemia. El Señor me dijo que te deje, le dice a la mujer, y que me vaya con la hermana que es corista. Tremendo delito y tremendo pecado que cae no solo el pastor, mentiroso, hipócrita, vanaglorioso, soberbio, sino también la mujer, la corista, que no respeta, como los ángeles que no respetaron su lugar, sino que se alejaron de Dios escuchando a Satanás. Y usted como corista, mujer como corista, chica como corista, joven como corista, va a escuchar a un pastor que le tiene a usted mucha hambre, sexualmente hablando. ¿No se da cuenta que es un sinvergüenza, un cara rota, un cerdo, un perro? Dese cuenta. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y de los cuales no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la obra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, primicia de sus criaturas. Ahora el 19, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia o abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Pero sed obedecedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos unos a otros. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta, escuche bien, escuche por favor, mas el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, no la ley de Moisés, no el Antiguo Testamento, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la luz, el Evangelio del amor, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la palabra de Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros
y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón. La religión del tal es vana, es un mentiroso. Por eso los que van a debatir con Luis Toro, tanto Luis Toro como los que van a debatir, caen en lazos de error, de pecado, de muerte. Amonestación contra la parcialidad. Capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre, hace aquí un ejemplo, pero le voy a decir, en esos debates que tienen los pastores con el cura Luis Toro, ahí hacen acepción de personas, no solo el cura, sino el cura en masa lo hace, hasta se burla, se ríe, pero el pastor que va a meterse allí también lo hace porque va en contra de los católicos, los trata de ignorantes, de que no saben leer la Biblia, no saben entender. Dios no nos llamó para eso. Medite para qué lo llamó Dios y por qué lo llamó Dios. Dios lo llamó a usted porque usted estaba predestinado para la muerte, predestinado para ir al infierno. Usted estaba para ser echado y arder como estopa en el lago de fuego. Dios tuvo misericordia y la sacó de allí, no porque lo necesite para profeta, para pastor, para apóstol, para esto, para el otro, no lo necesita. El que necesita de Dios es usted. Y usted es un ignorante, que se ha creído lo que no es. Usted debería ser humilde, manso. Usted debería ser un buen pastor, un buen siervo de Dios. No uno que manipula con malaquías al pueblo para enriquecerse y llenar sus bolsillos. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropas espléndidas y decís, siéntate aquí y en buen lugar, y decís al pobre, estate allí de pies, o siéntate debajo de mi estrado. No hacéis excepción de personas, o lo que yo le llamaría chupamedia, alcahuete. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces de los malos pensamientos. ¿Te va a salvar la ley? ¿Hay algún versículo de la ley que te salve, que contradiga esto? ¿Me lo puedes anotar? Hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Cómo te equivocas, verdad? Por mucho que yo sepa, por mucho que sea un gran teólogo, yo no puedo pasarme de la raya. Me tengo que quedar en el margen, no pasarme del margen. Pero vosotros habéis enfrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos los que os arrastran a los tribunales, como está pasando ahora. Está pasando. No blasfeméis no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, sobre Cristo Jesús. No blasfeman a Jesús, de tal manera que fue uno para ser condenado, encima para ser condenado. ¿Y sabe qué? El juez le dijo que esconda esa cruz,
Aún siendo un instrumento de tortura, Satanás, el diablo, recuerda que en una cruz quiso matar a Cristo, pero que no pudo, que allí se derramó sangre y que la sangre de Cristo lo reprende. Satanás, el diablo, le dice a través del juez norteamericano: sáquese inmediatamente ese símbolo que tiene ahí. No le dijo cruz, sáquese eso. Y le dijo: le he llevado por siempre. Y era un abogado también, a un abogado también le hicieron lo mismo. Hasta que se sintió avergonzado, o el mismo Señor lo avergonzó al juez, y tuvo que salir expulsado de su lugar. El juez. ¿Quién puede más? ¿Cristo o un juez terrenal? Cristo. No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero es mentira, no lo amás, lo despreciás, Entonces estás infringiendo la ley de Moisés, por lo cual eres reo de juicio. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Lo entendí, aquí está clarito. Capítulo 2, versículo 9. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable, como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los peores perros, los peores cerdos. Ellos se odian y se desprecian si no hacen lo que ellos quieren. Violan, hacen de todo lo que se le da la gana, y encima, si no los quieren más, o si tal o cual persona los rechaza, lo expulsan, lo echan. ¿Con qué derecho? ¿Cómo puede haber gente metida con los testigos de Jehová si estos son ministros de Satanás, ministros del mismo diablo, de los demonios, dirigidos por demonios? La iglesia testigo de Jehová no es, no es iglesia. La congregación testigos de Jehová no es iglesia. La iglesia es de Cristo, lavada por la sangre de Cristo. Ellos no respetan la sangre de Cristo. La iglesia debe ser lavada por la sangre de Cristo. La iglesia debe tomar la Santa Cena, pero pan y vino. Comer el pan y tomar vino. No como lo hace la católica, que se toma el vino el cura. Y encima le echa un chorro de agua. ¿Para qué? Porque seguramente ellos dicen: del costado de Jesucristo salió agua, sangre y agua. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? Si el soldado no hubiera hincado en el pecho de Cristo la lanza, no hubiese salido agua, no hubiese salido sangre ni agua. Pero es otra cosa lo que el Señor dijo. La sangre que nos redime y el agua es el bautismo. El bautismo. ¿Entiendes? Porque el que dijo: no cometeréis adulterio, también ha dicho: no matarás. No cometeréis adulterio, también ha dicho: no matarás. ¿Qué hace el pastor que se va con la hija de un fulano o con una corista y deja a su mujer? La mata espiritualmente y se cree salvo. ¿Qué hace
comete adulterio con la chica, la hace caer en el agua de fuego. Es un cara dura, miserable. Eso es. Una poca persona, poco hombre. No le es sincero ni a Dios. ¿Qué le va a ser sincero a la chica? Después le miente a la chica y vuelve con la mujer. Y la mujer creyendo que lo perdona y que con ese perdón puede alcanzar el cielo, se equivoca porque Jesucristo dice en su palabra, si se fue la mujer o se fue el marido con otro o con otra, no lo vayas a buscar porque está envilecido, o sea, se ha envilecido, o sea, envilezarse es, está contaminado, está muerto en el espíritu. Es como si dijeran está imbécil. O sea, se ha envilecido, se le ha vuelto imbécil la cabeza, el cerebro, el corazón. ¿Se da cuenta? Así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados, como los que habéis de ser juzgados, escucha bien, así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La gracia de Dios a través de Jesucristo, el Santo Evangelio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y misericordia triunfa sobre el juicio. Pero hay que ser misericordioso. Muchos van y le llevan un terrible diezmo al pastor. Y entonces ellos creen que están siendo bendecidos, han dejado de ser malditos. Son malditos. Están malditos. Porque no cumplen la gracia, no cumplen la palabra del Señor, no cumplen la ley de la libertad y diezman. Es como ir escondido y entrar en la casa del vecino a robar o a violar. Así es. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obra es muerta, hermanos míos. ¿De qué aprovecha alguno? Dice que tiene fe y no tiene obra. ¿Podrá la fe salvarle? Pues no. Pues si dice que cree en Cristo, ¿qué hace adorando a Jehová? Pues si dice que le sirve a Cristo, ¿qué hace sirviéndole a Jehová? ¿Quién es Jehová? Los testigos de Jehová dicen que ellos siguen la ley de Jehová y son perros, cerdos, sucios. No están lavados por la sangre de Cristo. No están bautizados como Cristo mandó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No están redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Ellos rechazan la sangre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y un hermano o una hermana están desnudos y no tienen necesidad de mantenimiento. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais lo que sea que son necesarias las cosas para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De enfermedad peor. Aquí lo dice. ¿De qué aprovecha? Así también la fe,
si no tiene obra, es muerta en sí misma. Lee Santiago capítulo 1 y capítulo 2, apercíbete de la palabra de Dios y sea un buen hijo de Dios, un buen testigo de Jesucristo, porque Jesús dijo: me serviréis por testigo aquí en Samaria, en Jerusalén, en Galilea y hasta los últimos confines de la tierra. No le dijo a los testigos de Jehová: vosotros seréis mis testigos. Claro, ¿y Jesucristo qué? No, dice uno de la iglesia nueva de Jerusalén, algo así. Dice: nosotros somos la verdadera iglesia, la genuina, porque nosotros salimos de Egipto. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sin la remisión de Jesucristo, sin el bautismo, sin la palabra de la ley de la libertad, Biblia verdadera, pobres infelices que creen los tonteras, las pavadas, las idioteces, las ignorancias que los pastores de la iglesia esa, Nueva Jerusalén, le predica a la gente. Dios tenga misericordia y los ayude a entender, a comprender y se vuelvan al redil, como dijo Pablo. Dios te bendiga grande y sobremanera abundante. Amén.